Los directorios web son sitios que permiten acceder a los enlaces relevantes en relación a una necesidad informativa a través de una clasificación temática de páginas y sitios de la World Wide Web. Por ejemplo, tenemos aquí el directorio de publidata.es, donde podemos observar toda la clasificación temática del directorios. Una categoría inicial es agencias y dentro de ella están todas las expuestas. En servicios de marketing, por ejemplo, una subcategoría es artes gráficas y dentro de ella están las subcategorías fotomecánicas, imprentas, etc. Aunque se puede localizar información en un directorio mediante consultas en un buscador interno, por ejemplo el que tenemos aquí situado, el procedimiento habitual para encontrar información en un directorio es mediante la navegación a través de categorías organizadas jerárquicamente. El directorio muestra inicialmente las categorías más genéricas temáticamente. Estas se van dividiendo en diversas subcategorías sucesivas hasta llegar finalmente a los enlaces sobre un tema concreto. Por ejemplo, en este directorio yalwa.es es un buscador temático geográfico del directorio Podemos buscar, por ejemplo, por informática. En Toledo y en un entorno de 30 kilómetros. Tenemos ahí, por lo tanto, las empresas empezando por FGR, sistemas informáticos, etcétera, que responden a este buscador. Aunque podemos tener un buscador, normalmente, como hemos indicado, la forma más habitual de encontrar información es mediante la navegación a través de las categorías organizadas jerárquicamente. Tenemos aquí, por ejemplo, el directorio bulka.es. Entonces tenemos aquí todas las categorías iniciales: alimentación, hogar, imagen y sonido, etc. Si pulsamos en una de ellas, por ejemplo muebles, obtendremos aquí todas las subcategorías: accesorios para armarios, cunas, etc. Si dentro de estas subcategorías, por ejemplo, elegimos muebles de cocina, obtendremos a la izquierda, en este menú de la izquierda, todas las subcategorías posibles. Por ejemplo, si a su vez buscamos en armarios a medida, podemos todavía indicar que queremos por ejemplo, buscar en la provincia de Madrid. Buscamos dentro de la provincia de Madrid y dentro de los armarios a medida de los muebles de cocina, dentro de Madrid podemos, por ejemplo, aquí tenemos por localidades, podemos elegir, por ejemplo, por lo tanto, muebles en Arganda del Rey. Tendríamos aquí, por lo tanto, ITC, Ingeniería y Técnicas Clínicas, armarios a medida en Arganda del Rey, Stylewall, etcétera, y así sucesivamente. Una de las principales características de los directorios consiste en que la incorporación de un sitio web se realiza tras un estudio previo de la calidad del sitio, labor llevada a cabo habitualmente por un grupo de voluntarios especialistas en cada uno de los temas presentes en la clasificación. De esta manera, la persona que accede a un directorio en busca de información tiene la garantía
de que las páginas o sitios incorporados al directorio presentan un nivel de calidad mucho mayor que el de cualquier otra página de la red. Así, si volvemos al directorio Publidata, veremos que podemos dar de alta aquí en este apartado una cierta empresa y nos advierte que el hecho de enviar este formulario para dar de alta a un sitio no garantiza la inclusión de su empresa en la guía. Publidata se reserva el derecho a admitir o denegar un alta en función de la calidad de la empresa. En relación al empleo de los directorios en los procesos de búsqueda y recuperación de información, esta herramienta, los directorios, es especialmente adecuada en las siguientes circunstancias. Primero, cuando la búsqueda de información se refiere a un área temática poco conocida por el usuario. De esta forma, la navegación por las ramas del árbol permite situar mejor el tema en su área de conocimiento, permitiendo contextualizar adecuadamente la búsqueda. Y en segundo lugar, cuando prime la precisión antes que la exhaustividad en la información buscada. Esto es, cuando el usuario prefiere hallar un sitio o unos pocos sitios altamente relevantes en relación a la necesidad informativa, no importando que no se recuperen todos los documentos presentes en la red sobre dicha temática. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la biblioteca virtual www, que es el directorio más antiguo de la web. En este caso, dentro de este directorio, dentro de la biblioteca virtual www, podemos hacer la búsqueda sobre ciencias humanas. Si queremos realizar la búsqueda sobre museos, lo lógico es que nos vayamos dentro de las posibilidades que nos ofrecen las categorías iniciales, nos vayamos a ciencias humanas. Dentro de ciencias humanas, al ser museos, está relacionado con historia, nos vayamos a historia y luego finalmente aquí lo tenemos las subcategorías, en este caso ya los museos. Y tenemos estos dos enlaces correspondientes a los museos. Entre los directorios generales presentes en Internet podemos citar, por ejemplo, el Jasmine Directory, uno de los directorios más valorados en Internet por la calidad de los enlaces incluidos en relación a SEO. Si buscamos en las categorías iniciales y nos vamos a Internet y Marketing, observaremos cómo dentro de las subcategorías marcamos en SEO y serían algunos de los enlaces, documentos más valorados en relación a SEO en Internet. De hecho, Google se basa en estos documentos para entregar o mostrar una respuesta en relación a SEO. Además de este Jasmine Directory, tenemos, por ejemplo, el directorio 2345.com, que es uno de los directorios web más usados en China. En este caso aquí tenemos las subcategorías, tendríamos que traducirlas al español para tener más o menos una traducción aproximada. China, guardias de seguridad, coches a casa, etc. En esta práctica vamos a emplear los tres siguientes: The Moth, que es y ha sido siempre uno de los directorios, aunque ya no esté activo, más empleados en Internet. Yoeant y por último Más Enlaces, que es uno de los directorios más empleados en español. Todos estos directorios, The Moth, Yoeant, Más Enlaces, Jasmine, 2345, son directorios generales, es decir, están incluidas
todas las posibles páginas web sobre cualquier tema. Pero existen igualmente directorios temáticos o especializados, por ejemplo, el directorio DOAG, que es un directorio de revistas de acceso abierto. Si nos vamos al menú Browse Subjects, obtendremos aquí todas las categorías dentro de las revistas de acceso abierto: agricultura, educación, geografía, historia, etc. Si utilizamos, por ejemplo, el directorio Yoeant, la práctica nos pregunta que señalemos las categorías iniciales de este directorio general. En este caso, la respuesta sería Arts and Humanities, Business, Children, Computers, etc., hasta llegar a Travel. A continuación, la práctica nos pregunta lo siguiente. Empleando el directorio general de Moz, que es este que tenemos aquí, actualmente es demoztools.net, hallar la dirección de un directorio temático especializado en béisbol, señalando las categorías iniciales de dicho directorio. Para buscar un directorio sobre béisbol, por ejemplo, en Demoz, podríamos irnos a la categoría Sports, deportes, a su vez, y podemos enlazarla directamente, la subcategoría béisbol, y dentro de la subcategoría béisbol vemos aquí señaladas las 30 subcategorías que tenemos a nuestra disposición dentro de béisbol. Y aquí tenemos, por ejemplo, una subcategoría dentro de béisbol que es Directories. Pues entonces tenemos que los sitios web señalados, es decir, los directorios sobre béisbol que figuran en este directorio de Moz, son estos 4 que tenéis aquí. Nos podemos ir a la primera, al primer directorio. Si no está disponible, nos vamos, por ejemplo, al segundo, Baseball America Online. Y ahí tenemos este directorio con las subcategorías Top 30, Rankings, Player, Store, Podcast, Mobile, Magazine, etc. Si ahora nos vamos o continuamos con la práctica, nos dice, si nos vamos al más enlaces, nos preguntan que enumeremos las categorías iniciales del directorio. Pues ahí tenéis en más enlaces una categoría inicial es arte y cultura, la siguiente es economía y negocios, hogar, medios de comunicación y así hasta salud. A continuación, la práctica nos pide comparar las categorías entre estos 3 directorios. Ver qué categorías iniciales son las mismas en los 3, independientemente de que el nombre sea diferente, y a partir de ahí hacer un listado de las categorías distintas. Si hacéis ese pequeño ejercicio, observaréis que tiende a haber unas mismas categorías iniciales, independientemente de que el nombre sea diferente. Es decir, hay un grupo de categorías iniciales que suele repetirse en todos los directorios. Y a partir de ahí, cada directorio, sin embargo, posee unas ciertas categorías que son propias, exclusivas de él. El siguiente ejercicio dentro de las prácticas nos dice lo siguiente: enumerar en su orden todas las categorías y subcategorías bajo las cuales se hallan los documentos sobre cuerpos de policía en más enlaces. Estamos ya en el directorio más enlaces. Para hallar la información, enlaces sobre cuerpos de policía, nos vamos a la categoría inicial gobierno. Dentro de la categoría inicial gobierno nos vamos a la subcategoría, aquí la tenemos referida a la policía,
y las categorías dentro de policía incluye una subcategoría relacionada con cuerpos de policía. Por lo tanto, la ruta que deberíamos seguir es gobierno, policía y finalmente cuerpos de policía. Aquí tenemos los enlaces que figuran dentro. Las policías de Canarias, la Chancha, el Gobierno de Aragón, etc. El siguiente ejercicio dentro de esta práctica nos pregunta que enumeremos en su orden todas las categorías y subcategorías bajo las cuales se hallan los documentos sobre Star Trek en Más Enlaces. Entonces, si nos vamos a la página inicial de Más Enlaces, para buscar Star Trek debemos ir dentro de la sección de cine a la subcategoría de ciencia ficción, dentro de ciencia ficción la subcategoría de películas de ciencia ficción, y dentro de las películas de ciencia ficción tenemos por una parte La Guerra de las Galaxias y por otra parte ya Star Trek. Y dentro de Star Trek ya sí que tenemos directamente todos los enlaces, es decir, los documentos relacionados con Star Trek, que es estos que aparecen aquí. Por último, dentro de la práctica nos piden buscar y recuperar al menos 4 metabuscadores comparando los resultados obtenidos en DeMoz y Más Enlaces. Si nos vamos en primer lugar a DeMoz, para buscar documentos o enlaces sobre metabuscadores debemos irnos a la sección o categoría de Computers. Dentro de Computers nos tenemos que ir a la subcategoría de Internet. Dentro de la categoría de Internet debemos encontrar alguna subcategoría que nos sea de utilidad. Por ejemplo, en este caso la más próxima es Searching, y dentro de Searching hay 11 subcategorías y la que nos interesa es MetaSearch, que son los metabuscadores. Aquí ya tenemos 25 metabuscadores, empezando por AMSIC y terminando, en este caso, con YoMeta. Si hacemos lo mismo en Más Enlaces, si nos vamos en Más Enlaces, en este caso tendremos que irnos a la categoría de Internet. Dentro de Internet, las subcategorías que nos interesan, vamos buscando. Hay una que nos viene muy bien, que es directorios y buscadores, en este caso. Y dentro de directorios y buscadores, efectivamente hay una subcategoría, aquí la tenemos, directamente de metabuscadores. Con lo cual, los enlaces que me presenta dentro de Más Enlaces, pues ahí tenéis, había que buscar, por ejemplo, uno es el buscador Sharky, buscador hispano, etc. El último apartado de la práctica pertenece casi más a otra asignatura y por lo tanto no la contemplamos dentro de esta práctica.